12:37 de la tarde, continuamos en la rotativa del aire y como habíamos anunciado al principio del programa, vamos a conversar en exclusiva con el doctor Osvaldo Segarra, superintendente de la SUNEDU, sobre lo aprobado ayer en el Pleno del Congreso. Esta ley que busca golpear pues la autonomía de la SUNEDU y cambiar la forma de cómo se elige a su consejo directivo. ¿Cómo está, doctor Segarra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar, qué gusto estar nuevamente en tu programa y a tu disposición. Doctor Segarra, para ser bastante claros, lo aprobado ayer en el Pleno del Congreso significará la muerte de la SUNEDU tal cual la conocemos hasta el día de hoy. No sé si se puede hablar de muerte, porque seguramente va a continuar la SUNEDU. Lo que va a pasar es que este proyecto de ley que tiene que pasar al Ejecutivo, lo que está haciendo es capturar el Consejo Directivo a través de representantes que cambian totalmente la autonomía que tienen los miembros del Consejo Directivo actualmente, a través de representantes de universidades públicas y privadas. No tenemos nosotros otro representante. Tenemos profesionales de alto nivel que proceden de universidades públicas y privadas, pero no representan a nadie. Y esa representación es lógicamente la que cambia totalmente la autonomía de del Consejo Directivo para tomar sus decisiones. Este proyecto de ley aprobado ayer en el Congreso, ¿cómo afecta la calidad universitaria que entendemos busca la SUNEDU o ha buscado la SUNEDU desde su fundación? Afecta muy fuertemente todo el proceso, porque modifica la ley universitaria y pone en riesgo muy grave a la reforma universitaria, no solamente a la ley, a la SUNEDU, sino a todo el proceso de reforma universitaria. Desde el momento en que esta ley, que de aprobarse el Poder Ejecutivo, retira al Ministerio de Educación como órgano rector de la política de mejoramiento de la calidad. Es un paso importante que desdice, digamos, el objetivo fundamental que la reforma universitaria establece, dándole ese rol al Ministerio de Educación. Pero ¿qué significa? Le pido que le explique de la manera más simple posible. ¿Qué significa retirar al Ministerio de Educación del rol que tenía en la actualidad, con la actual ley? El artículo 1 de la ley universitaria establece claramente que el Ministerio de Educación es el ente rector del mejoramiento de la política educativa a nivel universitario. Al no darles esa función, prácticamente le están quitando la responsabilidad de dar políticas adecuadas para que la reforma educativa persista, prosiga y de mejoramiento continuo. Ese es el gran riesgo. ¿Qué está detrás de la aprobación de esta ley? Porque hay que recordar, doctor Segarra, que no solo con este Congreso, sino hace ya muchos congresos, hay intereses particulares, sobre todo de las universidades que no lograron licenciarse, por tumbarse o por captar a la SUNEDU. ¿Qué está detrás de este proyecto de ley? Yo creo que hay un interés genuino seguramente para ellos de resguardar o retornar a un antiguo estado de cosas que el Tribunal Constitucional lo consideró inconstitucional en la estructura de la educación superior. Mejor dicho, regresar a lo que antes estuvo presente en la ley universitaria, donde no había, digamos, control del Estado para supervisar, para fiscalizar y para licenciar instituciones universitarias. Ese es el meollo del asunto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a retornar a un estado en el cual, no habiendo un rol rector del ministerio, va a convertirse nuevamente a la autonomía universitaria en una especie de autarquía, donde a nadie va a tener que dar cuenta sobre lo que significa el proceso de reforma. Eso es fundamental.
¿Han ganado las universidades no licenciadas? ¿Han ganado las Garcilaso de la Vega? ¿Han ganado las Telesub con esta norma? Bueno, ellos enmascaran estos intereses que tienen, porque básicamente son intereses de esa naturaleza para convertir nuevamente a las universidades como un ente lucrativo y de manipulación política a través de presupuestos abundantes con el objeto de tener presencia política. Yo creo que eso es importantísimo recalcar, ¿no? Pero por otro lado, al no tener la posibilidad de que el Estado intervenga, ellos van a poder hacer lo que les venga en gana, como ha sido anteriormente, que fue justamente la etapa más crítica de la situación de la universidad a nivel nacional. ¿Y por qué cree que los argumentos que ha brindado incluso la SUNEDU durante los diferentes debates en la Comisión de Educación, explicando de por qué no se debía aprobar esta norma, no han sido escuchados por la mayoría de parlamentarios? Bueno, yo creo que si ustedes revisan todas las intervenciones de quienes han justificado estos proyectos de ley, está basado en mentiras. Está basado en vilipendiar a la SUNEDU y en dejar, digamos, flotando un aspecto fundamental, que estamos contra la reforma, contra la autonomía universitaria, y que somos un ente en la cual básicamente estamos sujetos al poder político o al poder económico. Nos han acusado de tener inmensas cantidades y millonarias cantidades de consultoría. Nunca hemos tenido en los últimos 3 años ninguna consultoría, porque tenemos personal técnico altamente calificado. Y lo repiten sistemáticamente. Digamos, consultorías millonarias. Por otro lado, había un congresista que decía que para que una universidad se licencie, tenía que venir con un maletín a la SUNEDU. Nada más falso, nada más denigrante. Decir que nosotros atentamos contra el derecho de los estudiantes. Justamente, el derecho del estudiante es el fin superior de la SUNEDU y de la ley universitaria. Es el fin superior, el estudiante, como eje fundamental. Y eso son aspectos que realmente podríamos enumerar, cantidad enorme de insultos. Más bien, doctor Segarra, lo que ha quedado bastante evidenciado en las últimas semanas es la relación de muchos congresistas y agrupaciones, incluso políticas, vinculadas a intereses universitarios, ¿no? Por citar algunos, a ver, Telesub, con la bancada Podemos, Alas Peruanas, que financió en su momento a Fuerza Popular a través de Joaquín Ramírez. El vínculo es más que notorio entre estos intereses y los parlamentarios. Fundamentalmente, los intereses que se han evidenciado en el Congreso son intereses que están ligados a dueños o a gente que ha tenido que ver con instituciones denegadas, no así de universidades que han sido licenciadas. Y ese es el gran problema. Por eso digo que aquí ha habido mucho de interés mezquino para retornar a una situación de cosas en las cuales los objetivos académicos y de calidad no estaban como prioritarios y estaban básicamente con otros objetivos no necesariamente educativos. Doctor Segarra, le pido unos instantes, tenemos que escuchar a nuestros anunciantes, pero quiero seguir conversando con usted porque yo entiendo que ante lo inminente que fue la aprobación de este proyecto de ley, el Ejecutivo tiene una posición y usted como superintendente de la SUNEDU entiendo que quizá habrá conversado con el ministro de Educación para saber qué es lo que va a pasar, pero le pido que me conteste esto después de los anunciantes.
12:51 de la tarde, estamos conversando con el doctor Osvaldo Segarra, superintendente de la SUNEDU. Doctor Segarra, yo le hacía la pregunta, si usted ya ha podido conversar con el ministro de Educación, porque imagino que una de las principales preguntas que saltan en este momento es ¿qué va a hacer el presidente de la República? ¿Va a promulgar esta ley? ¿Va a observar la ley? ¿No va a hacer nada? ¿Cuál es la posición del Ejecutivo en concreto? En realidad he tenido muy pocas posibilidades de conversar con el ministro de Educación, el ministro Serna. Él ha manifestado en algunas oportunidades su falta de estar de acuerdo con estos proyectos. Yo creo que él considera que hay algún riesgo en la reforma universitaria. Yo espero realmente que no solamente el ministro Serna, sino todo el Consejo de Ministros y el presidente de la República observen esta ley. Porque esta es una ley que va de alguna manera a traerse abajo una de las pocas reformas de Estado que tiene el país. Reforma que ha trascendido ya varios gobiernos y varios ministros de Educación. Y sin embargo, un Congreso equivocado, un Congreso llena de intrigas, llena de insultos a un organismo que de alguna manera, ha contribuido a mejorar la educación superior en todos sus aspectos, pero creando un sistema adecuado. Doctor Segarra, vamos, esto no es cualquier cosa, esta aprobación. El ministro de Educación no se ha comunicado con usted no ha podido comunicarse con él, dada la coyuntura, la gravedad de lo que ha sucedido ayer. Sí, yo me comunicaba ayer con él. Y hemos quedado reunidos la próxima semana, seguramente con el objeto de tener alguna apoyo o coincidencia en las decisiones que tenga que tomar. Pero ahí vamos. ¿No le ha adelantado que el gobierno va a observar esta norma? ¿No le ha dicho nada todavía? No hemos conversado al respecto, porque estaba reciente. Yo he recibido digamos, el llamado telefónico en la tarde, creo que a la media hora o a la hora de haberse concluido esta decisión. ¿Se podría ir al Tribunal Constitucional? Yo creo que hay varias cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, aparte de considerar que el Poder Ejecutivo pueda, de alguna manera, observar esta ley en un rapto de interés en la educación superior, que ha sido totalmente venida abajo en los acuerdos que tenía el Congreso de la República. Ahora, rápidamente, doctor Segarra, con esta norma, ¿vuelven las Telesub, vuelven las Garcilaso de la Vega? Es probable que no solamente tengan una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, quinta oportunidad para regresar. Y no necesariamente justificando que cumplen con las condiciones básicas de calidad, que algunos la deniguen. Y ahora, termino con esto, doctor Segarra, el tiempo nos gana. Los estudiantes, los padres de familia de los estudiantes que están en universidades licenciadas en este momento, ¿tienen de qué preocuparse con esta aprobación? Bueno, los alumnos que están estudiando y que se matricularan en las universidades licenciadas, que son 94, son más de 1.200.000 estudiantes, que de alguna manera se les garantiza que esa universidad donde están estudiando cumplen con condiciones básicas. No sé si las otras universidades que han sido denegadas puedan ofertar a estos estudiantes y a los padres de familia alguna garantía de que su proceso académico y de educación y formación profesional va a ser exitoso. Perfecto, doctor Segarra. Muchísimas gracias por esta entrevista. El doctor Osvaldo Segarra, superintendente de la SUNEDU, tras la aprobación del Congreso de la República de esta norma que lo que hace es debilitar la reforma universitaria y la calidad universitaria. 12:55. Nos vamos